Buenas tardes, amigos telespectadores. Bienvenidos una vez más a nuestro programa El Lobo Estepario. Arrancamos 2014 con algo diferente, con política. Con política porque vienen en este año, como bien saben, en mayo, las elecciones al Parlamento Europeo y queremos conversar, tener unas charlas no muy amistosas porque con los políticos vamos a bocajarro, con algunos partidos políticos minoritarios que no tienen tanta presencia en los medios porque está copado. Ya saben ustedes que lo que es periódicos, prensa escrita digital, televisiones, radios, están copadas por lo que es la partitocracia, casi. Entonces hemos intentado dar un poco cancha a unos partidos como son Ciudadanos, intentaremos hacerlo con UPyD, intentaremos con el Partido de la Libertad Individual. Y hay un partido, el Partido X, que también ha sonado mucho, que les hemos dado la oportunidad y fíjense ustedes, han rechazado la oportunidad de venir a estar con nosotros porque decían que estaban muy ocupados. Bueno, pues nos alegramos por ellos, pero ya muestran cierto talante que da que pensar, ¿no? Tenemos con nosotros a Orlando Suárez. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes. Orlando Suárez es el coordinador del Partido Ciudadanos en Aragón. Orlando Suárez es zaragozano del año 80, es joven, por lo tanto tiene campo para hacer una carrera política importante. Técnico superior en Administración y Finanzas y es profesional liberal del marketing y de la comunicación. Orlando, decís que Ciudadanos es, y leo textualmente, liberalismo progresista y socialismo democrático. Me parecen cuatro términos que no sé, se han amalgamado ahí de una forma increíble, ¿no? Porque liberalismo progresista parece que quieres recoger tanto un extremo como otro, y socialismo democrático. ¿El socialismo no es democrático? Bueno, vamos a ver, lo que estamos intentando hacer ver es que no creemos en las etiquetas. Creemos en las ideologías, por supuesto, las ideologías no son buenas, sino que son necesarias, pero no estamos dispuestos a que nos etiqueten hacia un lado o hacia el otro espectro que hay, con lo cual, decimos que tenemos ese liberalismo progresista, que, en realidad lo que hacemos es creer en el progreso de la sociedad, creer en el bienestar, más allá de cualquier ideología que haya, por supuesto, pero lo más importante es el bienestar de los ciudadanos, la buena gestión de los políticos y la buena gestión de los recursos que hay. ¿Es un partido centrado o de centro? No, es que no podemos entrar en esos juegos porque, lo he dicho alguna vez en alguna entrevista, siempre estamos hablando de izquierda, derecha, centro, y eso es algo que nació en la Francia del siglo XVIII, ¿no? Una vez se creó, después de la Revolución Francesa, se crea la Asamblea, los jacobinos se van hacia un lado, los girondinos al otro, luego estaban la laguna, ¿no? El pantano, ¿no? La llanura, que sí que llamaban, que unos decían, como unos eran más liberales y otros eran, creían más en el conservadurismo, pues ahí empezó a crearse ese sistema de izquierda y derecha. Yo creo que estamos en el siglo XXI, que el siglo XVIII ya ha pasado de largo y tenemos que empezar a hacer ver a la sociedad y a los propios políticos, a los propios partidos, que tenemos que dejarnos de etiquetas y empezar a creer en unos buenos recursos, en una buena gestión y, al fin y al cabo, en el bienestar del ciudadano, que es lo que importa. Lo que hemos dicho nosotros siempre, que el discurso de izquierdas-derechas está superado, o debería estar superado. Lo que pasa es que a lo mejor intentan que no lo superemos, ¿no? Yo creo que no lo está simplemente por el tema de... esto viene de largo, ¿no? Viene del siglo XIX, de finales del siglo XIX, con las guerras carlistas. Todo comienza ahí. Luego seguimos hablando de que si tú eres del Real Madrid o del Barcelona, que si eres de Bilbao o de Bustamante, pero es el hecho de dividir, cosa que les interesa a algunos partidos. Al Partido Popular, al Partido Socialista les encanta dividir porque de esa manera lo que hacen es dividir sus votos, pero quitárselos también al resto de partidos. Cuéntanos un poco quiénes formáis Ciudadanos aquí en Aragón, quiénes sois la gente que formáis el partido. Pues mira, en primer lugar me gustaría aclarar que somos un partido que no viene de una escisión de otro partido, porque algunas veces oigo que viene de un lado, que viene del otro, por supuesto interesa a un partido y a otro les interesa decir una cosa y otra, ¿no? Hay gente que viene de otros partidos, poquita, pero viene del Partido Popular, viene del Partido Socialista, que son sindicalistas también, los que tenemos, pero en su mayoría son personas que nunca han pertenecido a un partido político y que a mí me satisface mucho que este tipo de proyecto, el proyecto de Ciudadanos, guste a la sociedad civil y esas personas se están involucrando. Son ciudadanos que se involucran y nunca han participado en política antes. Eso es lo que realmente me importa. Son gente que, entre comillas, no está maleada, ¿no? Como se suele decir, y gente que en realidad lo que está pensando es en cambiar las cosas y en mejorarlas. De todas formas, hemos de decir, Orlando, que tú provienes ya de una trayectoria política anterior, que cualquier otro ciudadano se preguntaría,
Vamos a ver, este señor venía del PP, vamos a decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Eras asesor incluso en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento, Ujú. estuviste apoyando a Domingo Buesa mientras pues, estuvo en el ayuntamiento. Ujú. ¿Puede alguien cambiar de ideología? No hay cambio de ideología, siempre hay detrás un amor a la política o un amor al servicio. ¿Qué es lo que hay para que alguien pase del PP de repente a Ciudadanos? Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que un político tiene que tener una vocación. Para ser político hay que ser vocacional. Si no hablamos de vocación, estamos hablando de otras cosas. Entonces vamos a confiar en el buen hacer de las personas y vamos a pensar que todos tenemos una vocación para ser políticos. El hecho de que yo estuviera en el PP en su momento, que en esos momentos sí que te puedo asegurar que era un partido muchísimo más centrado, en esos momentos sí que podemos hablar de centrado, en estas ocasiones sí que podemos etiquetar a los partidos. Era un partido muy centrado, era un partido con, bueno, yo creo que era un partido liberal, un partido que estaba mirando por el bien del ciudadano. Hablo de Zaragoza, hablo del caso de Aragón, que es lo que a mí me importa. No hablo del caso de España porque yo no he participado en esa sección, pero sí que en la parte de Zaragoza hacíamos, en mi opinión, un buen trabajo, hicimos un buen trabajo de oposición, tanto con Pepe Tarés como con Domingo Buesa, los dos presidentes y portavoces en el ayuntamiento, y yo te puedo decir que estoy muy orgulloso del trabajo que yo hice. Y también estoy muy orgulloso de las personas a las que he apoyado en su momento, porque yo pensaba y sigo pensando que han sido personas que han mirado por el bien de la sociedad. Lo que ha venido después, bueno, yo llevo 4 años fuera del Partido Popular, no pensaba volver a política, no es que no tuviera ningún interés, sino que acabé muy quemado, pero cuando te viene no esta oportunidad, sino este momento de cambio, un momento en el que tú crees que puedes cambiar las cosas y que encima el partido confía en ti, los afiliados confían en ti para que tú seas el coordinador, para que tú dirijas el partido, es complicado decir que no. Es muy complicado decir que no. Entramos en materia, Orlando. Muy bien. Europa, el proyecto europeo. Europa parece más bien una Europa perdón, de los mercaderes, más que una Europa de ciudadanos unidos. Esa Europa de los mercaderes que parece dominada también, lo dicen algunos, por Alemania y Estados Unidos, con un capitalismo salvaje, con una banca. ¿Ese proyecto europeo lo apoyáis o qué proyecto europeo apoyáis? Mira, en primer lugar apoyamos un proyecto en el que los ciudadanos en Europa sean libres, libres para poder ir donde les apetezca, donde quieran trabajar. Para eso estamos en un libre mercado, en un espacio de apertura. ¿Estamos en un libre mercado realmente? Se supone que en teoría estamos en un libre mercado. ¿No crees que Europa ha fomentado también ya desde tiempos de Felipe González la desindustrialización de España, por ejemplo, la pérdida de todo su poder en el campo, en la agricultura, en ganadería, con una política agraria común errónea de subvenciones? Sí, de matar animales, ¿no? También. Exactamente, de arrancar viñas, olivos. La teoría no era así, la teoría era otra cosa, pero yo creo que la responsabilidad no viene solamente de Europa. Es más, yo creo que la responsabilidad no es de Europa, la responsabilidad es de los políticos españoles. La responsabilidad es de Felipe González, es de José María Aznar, es de Zapatero y es también de Mariano Rajoy. Pero vamos, cuando estamos hablando de que aquí tenemos una crisis, que ya entraremos más adelante, con el Plan Hidrológico Nacional, el trasvase, el Pacto del Agua, ese tipo de temas, yo creo que bastante mal se están haciendo las cosas aquí como para encima tener que mirar lo que está ocurriendo en Europa, que sí que te lo digo, yo creo que se están haciendo mal las cosas, que nos ha perjudicado muchísimo, sobre todo en el tema de la agricultura, en el tema de la ganadería, nos ha perjudicado muchísimo entrar en este terreno en Europa. No creo que entrar en Europa sea un error, pero sí las formas de negociar de España con Europa. Las autonomías. Las autonomías que algunos están diciendo que son reinos de taifas, que lo único que nos generan es duplicidades en impuestos, duplicidades en gastos. Además tenemos diputaciones provinciales, diputaciones generales, comarcas, ayuntamientos, mancomunidades. Tenemos de todo. En Ciudadanos abogáis por mantener también lo que son las comunidades autónomas, un estado de las autonomías. Exacto. ¿No pensáis mejor que sería a lo mejor un modelo federal? Nosotros lo que creemos es que tiene que haber un sistema de tres niveles jerárquicos, que son los ayuntamientos, las localidades, las comunidades autónomas y el gobierno central. De esta manera lo que estamos diciendo es que no creemos que sea necesario mantener espacios, mantener administraciones como la Diputación Provincial o como las comarcas. Sí creemos que las mancomunidades pueden ser interesantes, de hecho es un espectro histórico en Aragón, es algo que es una administración histórica
Y lo más importante es que tenemos que empezar a pensar que diputaciones, comarcas, no hablamos de funcionarios, el sistema funcionarial es un sistema correcto. El problema está en que los políticos son los que van sumando más y más puestos. Ahora mismo creo que, si no me equivoco, son 27 los diputados provinciales que hay en Zaragoza. Tenemos 33 comarcas, pero a su vez también tenemos mancomunidades. No sé, vamos a ver, ¿en qué sentido estamos gastando ese dinero? Ahora las comarcas aumentan el presupuesto, porque el PAR y el Partido Popular han llegado al acuerdo de aumentar. Bueno, eso son cosas que tendrá que ver el gobierno autonómico y que los ciudadanos tendrán que decir lo suyo en las elecciones, ¿no? Pero lo más grave me parece a mí que es no solamente el aumento de las comarcas, el aumento del presupuesto de las comarcas, sino que encima no tenemos ningún interés en mejorar ese sistema. Las mancomunidades son unión de localidades que no tienen por qué estar unidas, en las que se unen los recursos y no hay más gasto del que ya debe haber. En las comarcas sí, cada vez más gasto, hay ese incremento, hay cada vez más políticos, presidentes de comarca, tal. Clientelismo. Clientelismo político, que es la gravedad. Y voto cautivo, evidentemente. Sí, por supuesto. Bueno, eso ya algunos partidos saben muy bien lo que están haciendo. Que, bueno, es lícito hacerlo. De hecho, la ciudadanía, hay gente que les apoya, con lo cual yo creo que es lícito y que bueno, que hacen muy bien, tendrán sus razones. Pero desde luego la ciudadanía sabe muy bien lo que está pasando cada día más, por eso hay más partidos políticos. Hay gente que dice, ¿a ti qué te parece que haya más partidos políticos? A mí me parece genial. Si te digo que para hacer una regeneración política quizá no sea tan bueno el hecho de dividir esos votos, ¿no? Pero en mi opinión, que haya más partidos políticos significa que la sociedad civil se está dando cuenta, está aprendiendo de los errores del pasado y no está dejando en manos de los políticos el futuro de este país. ¿Te has escapado del tema del federalismo, más o menos? No me he escapado. No hay federalismo que valga. No, en mi opinión no. En mi opinión yo creo que las cosas no están tan mal en España. Pero entonces que hay que bajar los costes. No podemos permitir que las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Aragón, en el segundo trimestre ya aumentamos, o sea, nos pasamos de la deuda, del límite de deuda. Estábamos en el 15,6, la segunda comunidad que más. La primera, no me acuerdo, era una comunidad castellana y la tercera Madrid. Pero en todo un año hemos aumentado la deuda en 22%. Esos son datos que se quedan ahí, pero a cambio hay recortes, no sé para qué sirven los recortes, no suben los impuestos, ¿dónde van a parar los impuestos? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, el cambio del sistema. No es un sistema federal, sistema de comunidad autónoma, sino los recursos gestionarlos en tiempo y forma y sobre todo no gastar en semejantes barbaridades como por ejemplo la adquisición de la obra de Pilar Citoler, a la cual yo le puedo tener todo el aprecio del mundo, que tiene un gran valor. Lo tasaron en 9 millones de euros y parece que el gobierno lo ha cogido por 1,5 millones. Me parece muy bien, pero este es el momento, en el momento de la crisis, de comprar por 1,5 millones de euros. ¿Me puede explicar la señora Rudy o la señora consejera de Cultura cuál es la urgencia de comprar esta obra de 1,5 millones cuando los niños, por ejemplo, en las becas ha tenido que dar al Ayuntamiento de Zaragoza 1.300.000 euros para que los niños puedan comer en el colegio? ¿Me puede explicar esa urgencia? Hay otra comunidad autónoma que se ha gastado varios millones en renovar la página web, ¿no? Sí, el Ayuntamiento de Madrid se ha gastado 2 millones, bueno, se va a gastar 2 millones de euros. Exactamente. La señora Botella, inexplicable, primero porque, bueno... Porque no cuesta eso. Y sabemos lo somos del mundo también, ¿no?, de la comunicación, y sabemos lo que cuesta hacer una página web. Exactamente. 2 millones no cuesta. No, desde luego, 2 minutos, a lo mejor con ella. Cataluña. ¿Qué tema es Cataluña? ¿Qué hacemos con Cataluña? Independencia sí, independencia no. Derecho a decidir no. Vamos a ver, el derecho a decidir... ¿Quién tiene el derecho a decidir? ¿Tienen derecho a decidir? No sé ahora mismo cuál será el porcentaje, pero 1 millón tiene derecho a decidir, 1,5 millones sobre 7 millones. Es decir, que hay 5,5 millones de catalanes que no pueden decidir su futuro. Hombre, yo creo que estamos haciendo una imposición, no el derecho a decidir. Por eso mismo, a lo mejor tendría que haber derecho a hacer ese referéndum, una consulta que hubiera promovido el Estado central. La consulta, bueno, si ya estamos hablando a nivel nacional, yo en mi opinión, tal y como están las reglas del juego, no debería haber una consulta. Estamos hablando de una consulta ilegal. Evidentemente, tal y como están las reglas del juego, no se puede. Tal y como están las reglas del juego. Hombre, si hablamos de cambiar las reglas del juego, probablemente tenemos que cambiar la Constitución en algunos puntos, tenemos que cambiar muchísimas cosas, estatutos de autonomía, pero ya estamos entrando en las reglas del juego en la que no es conveniente entrar ahora mismo porque no podemos jugar a eso. De hecho, bueno, aquí en Aragón, en otras partes de España, Ciudadanos no tiene espacio público, ¿no? Entonces, entrar en este espacio cuando todavía no tenemos un lugar para poder hablar públicamente, para tener voto, no creo que sea procedente.
Cataluña, independencia, hombre, en mi opinión, yo creo que es obvio que no va a ocurrir, que todos los dirigentes internacionales están, no voy a decir que se estén riendo, aunque algunos sí que parece que lo ha hecho, pero que no lo están tomando en serio. Estamos hablando de personalidades como Obama, como Barroso, como el presidente de Francia. La independencia de Cataluña no la veo ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Pero bueno, también los políticos catalanes hacen lo que tienen que hacer y el gobierno de España hará lo que tenga que hacer en su momento. Hay una acción y una reacción. Lo que ocurra a partir de ahí, pues tendrá que gestionar Mariano Rajoy. Complicado, lo tiene complicado. La verdad que lo tiene complicado, pero tampoco lo tiene tan complicado porque tiene un partido como Ciudadanos que está ayudando trabajando allí. Trabajando muy bien por el bien de la sociedad, y el Partido Popular que va detrás, viendo que Ciudadanos está llevando todos los votos porque es un partido que tiene un discurso correcto y al Partido Popular le interesa. Hoy está siguiéndoles, pero vamos, Ciudadanos tiene su espacio y el Partido Popular. Hay quien dice que la independencia en Cataluña ha servido durante mucho tiempo, evidentemente, para recaudar del Estado, para sacar dinero, y actualmente puede incluso servir para tapar la corrupción que hay allí desarrollada. Hombre, esto es algo que ya lo vivimos en los años 40, 50, 60, 70, cuando Alfredo Di Stéfano jugaba en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid, y todos lo sabemos. Y esto ocurrió también con Felipe González y con José María Aznar, etcétera, ¿no? El hecho de crear un problema que no existe, como por ejemplo podemos hablar también de Gibraltar, crear problemas que no existen son muy buenos para que la gente empiece a hablar de otras cosas. Pero vamos a ver si se dan cuenta los políticos que la sociedad ha cambiado, que la sociedad se está dando cuenta de que lo que están haciendo los partidos políticos, y que el hecho de querer tapar una situación no significa que esa situación se vaya a olvidar. El hecho de que Cataluña esté haciendo lo que esté haciendo, por supuesto, en primer lugar, en mi opinión, estamos hablando de un sistema para ganar dinero a través de empresas, porque por supuesto hay un merchandising muy importante por parte de Esquerra Republicana y de Convergencia y Unió. También, por supuesto, a los catalanes les interesa muchísimo, a los políticos catalanes, al gobierno, a la Generalitat, le interesa muchísimo forzar a España para que España, a cambio, le dé más funciones, claro, exacto, le dé más dinero. Yo estoy convencido de que Artur Mas no quiere la independencia, o que no pretende conseguir la independencia porque sabe que no puede conseguirla, pero sí quiere otras cosas a cambio. Hace poco formasteis una cosa que se llamaba el Movimiento Ciudadano. Creo que, porque hay gente que me lo ha comentado, que engañó a bastantes personas, engañó entre comillas, en el sentido de que pensaron que era algo distinto, nuevo, diferente, y porque incluso me parece que Albert Rivera dijo esto no va a ser un partido, etcétera. Claro, pero realmente el partido ya existe, y luego está Movimiento Ciudadano, pero que es un poco como una base de captación, ¿no?, de posibles afiliados. Sí, vamos a ver, esto lo hizo Ciudadanos en su primera etapa, es crear una plataforma, porque el Partido Ciudadanos se crea a partir es fruto del interés de las personas, del interés de los ciudadanos en cambiar las cosas. Era una plataforma, esa plataforma se convirtió en un partido no es un partido catalán, ni es un partido madrileño, ni es un partido aragonés, un partido es a nivel nacional, se crea a nivel nacional, tiene su CIF, es un CIF único para todas las circunscripciones, para todas las agrupaciones del partido, con lo cual no podemos hablar de un partido catalán. Por supuesto, Ciutadans está en Cataluña, y el resto en el resto de España está Ciudadanos, Aragón, Andalucía, Baleares, etcétera, etcétera, ¿no? El Movimiento Ciudadano es una plataforma que sirve para saber hasta qué punto los ciudadanos españoles tienen ese interés en cambiar las cosas y están dispuestos a colaborar con nosotros. Ya no decimos a afiliarse, no decimos ya a votar. No es una cuestión electoral, estamos hablando de una cuestión mucho más importante, que es un cambio de regeneración política, y queremos que la sociedad cambie, que la sociedad nos ayude a cambiar las cosas. Con lo cual, esta plataforma está creada para conseguir adhesiones y para ver en qué nivel estamos ahora mismo de compromiso hacia nosotros. Por supuesto, hay compromiso con el resto del país, pero ¿qué compromiso tienen con las ideas que tenemos nosotros? Y si nosotros podemos dar ese salto. Podemos dar ese salto a nivel nacional. Desde luego en Aragón, por ejemplo, el salto es exponencial, es increíble. Cuando al principio, antes de septiembre, en verano, teníamos 40, 50 personas, no recuerdo ahora mismo, y ahora estamos 400, me parece un nivel significativo, ¿no?, un aumento significativo de la afiliación. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros estamos dispuestos a luchar. Si de 60 llegara a 61, a 62, o en lugar de 60 fuéramos 10, yo creo que no tenemos por qué entrar. De hecho, Ciudadanos está donde está porque los partidos políticos no están haciendo lo que deben. Si el Partido Popular y el Partido Socialista hicieran las cosas bien,
Ciudadanos no existiría. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, yo creo que las premisas son claras y la conclusión es que ojalá Ciudadanos, entre comillas lo digo, que alguna vez algunas personas me dicen, ¿qué dices, no? Ojalá Ciudadanos no existiera, porque significaría que el Partido Popular y el Partido Socialista, los partidos mayoritarios, lo hacen bien. Esa es la clave. Debate, monarquía, república. Estamos estos días, pues eso, asistiendo a una debacle dentro de la monarquía. Bueno, estos días no, llevamos ya bastante tiempo, ¿no? Entre las idas y venidas del rey, con la caza, la no caza, los accidentes de cadera, las amantes o no amantes, lo que se pueda decir entre comillas, ¿no? Sí. Ahora con la imputación de la infanta, que evidentemente, esto hay que decirlo, cualquier socio, dos socios en una empresa, en una sociedad mercantil, los dos son responsables en cualquier lugar, menos aquí, por lo visto, para determinadas personas, ¿no? Porque en vez de imputada, yo, vamos, de mi punto de vista, ¿no? También de empresario, pues evidentemente hay una acusación, tendría que haber, prácticamente, ¿no? Al menos por negligencia o por lo que sea, ¿no? Monarquía, república. Bueno, en primer lugar, déjame decirte, cuando estamos hablando de que si Urdangarín supuestamente ha cogido dinero, la infanta no lo sabía y tal, hay partidos políticos que dicen, hombre, pero es que si lo ha cogido Urdangarín, la infanta Cristina también tiene que saberlo. Bueno, yo conozco otros casos como el de Ana Mato, que ha sido justo lo contrario. Resulta que el marido ha robado dinero, sí, supuestamente o no supuestamente, y llega la señora Ana Mato y dice que no sabe nada, y dice, sí, vale, también, pues si no sabía nada, no pasa nada. Para unos sí, para otros no. Bueno, para todos, ¿no? La monarquía está muy por encima de cualquier rey, de cualquier príncipe, de cualquier infanta. La monarquía es una institución. La monarquía es una figura que lleva existiendo en España desde tiempos inmemoriales, que creo que debe permanecer, porque es una gran figura. El príncipe Felipe lo demostró cuando la candidatura de Madrid a las Olimpiadas hizo un trabajo excepcional y es un gran relaciones públicas. Lo fue su padre y todos esperamos, está muy bien formado y esperamos que sea así también con él. Pero ya te digo, la figura del rey, la figura del reino de España está muy por encima. La jefatura del Estado. Exacto, la ves en la corona. Sí, de momento sí que la veo, yo no hay motivos para cambiarla. Pero transparencia, más transparencia. Más control del gasto, presupuesto, etcétera, ¿no? Pero eso ya depende también del gobierno de España, que es que siempre depende de lo mismo. Sí, siempre depende de lo mismo, eso está claro. Reformas de la Constitución. Decís en vuestros programas pues que hay que pretender la reforma de la sucesión al trono, decís en el 2008. Más que nada podría haber sido pues, para que en vez de Felipe pues fuera una de las infantas, ¿no? Que por derecho de edad pues tendría que ser, ¿no? Pero evidentemente por sexo no lo es. Eliminar los derechos forales, evidentemente Navarra, el País Vasco, etcétera. Hay unos derechos forales ahí que son antediluvianos, medievales, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Una reforma del Senado, pero realmente hay que hacer una reforma de la Constitución a fondo. No, a fondo no. Yo creo que hay unos puntos en los que hay que modificar, que por supuesto el Senado, tal y como está concebido, no tiene ninguna función real. ¿Y eliminarlo? Si podemos ver primero si las funciones son las que deben ser. De Cámara de Representación Territorial, pero exacto, no lo es. Exacto, es que no lo es. ¿Hacen falta también tantos senadores? ¿Hace falta tantas dietas? Bueno, eso igual habría que mirarlo, por supuesto que hay que mirarlo. Ahora que dices tantos senadores, vosotros decís de aumentar el número de diputados hasta 400. Sí, pero claro, también, también hablamos de reducir... 40 más o... son 350, 50 más. 50 ¿no? más. 50 más. Hablamos de aumentar en 50 el Congreso de los Diputados y estamos hablando también de reducir el Senado. Entonces, estamos hablando, bueno, si quitamos a todos los senadores, mira cuántos sueldos nos quitamos en este país. Sí creemos que puede hacer falta un mayor número de representantes en el Congreso de los Diputados. La pregunta concreta, ¿cuál era? ¿Qué reformas de la Constitución? Perdona. Sí, es que, bueno, vamos a ver, la reforma de la Constitución, lo primero, el tema del Senado y después el tema de los derechos forales. Yo creo que en algunos casos hay derechos forales que son fundamentales. Voy a hablar del caso de Aragón, que hay derechos forales muy, muy importantes y que encima no se están teniendo en cuenta. Y que quizá lo que habría que hacer es coger esos derechos forales de Aragón e incluirlos en el derecho español. Incluirlos porque, por ejemplo, la fiducia sucesoria, que es un tema que ha estado muy candente en algunos momentos, que incluso hay grandes abogados en Aragón que apuestan por ello. Es modélico. Es modélico. O sea, estamos hablando... Muy avanzado. Claro, el grave problema es que no se está cumpliendo como debe cumplirse. Tenemos una pareja que tiene unos hijos, entonces se muere el marido, por poner ejemplo, lo siento por el marido, pero se muere el marido y queda la señora. Esa señora se hace fiduciaria sucesoria de todos los bienes. Pero el problema es que los hijos
tienen que pagar por la herencia que han recibido. ¿Qué herencia si no han recibido nada? Si puede ser que esa señora, esa buena señora, se pueda gastar ese dinero o pueda vender la casa, pueda vender cualquier inmueble, siempre, desde luego, con el consenso de los hijos, pero hay otras cosas que no, el dinero se lo puede gastar en lo que quiera. Mientras tanto, los hijos tienen que pagar esa herencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Están pagando por qué? Resulta que han cambiado la normativa aquí en Aragón y dicen, no, que estamos hablando de algo temporal, que es simplemente para... O sea, lo tenemos ahí, ¿vale? Como aval, entre comillas, ¿no? Bueno, pero ¿para qué me lo hacen cobrar? Y cuando lo tenga ya yo, cuando sea mía la herencia, entonces ya pagaré el porcentaje que tenga que pagar por esa herencia, pero mientras tanto, con lo cual me parece un derecho ya muy importante. Luego hablaremos también de justicia. A mí me gustaría hablar de justicia porque me parece una figura muy importante. Ya que sabía que le ibas a tocar. Forales, sabía que le iba a tocar porque como me gusta tal mucho... Tal y como está, que querían eliminar, querían volver a cortarle la cabeza, ¿no? Querían volver a cortarle la cabeza, sí, a modo de la Inquisición y Felipe II. Que es que la historia se repite. La historia se repite siempre. Claro, antes se la cortaban físicamente y ahora algunos se la pretenden cortar y parecer ver que no tienen la culpa ellos, ¿no? Que incluso están a favor de ese señor, de esa figura. El tema de la Constitución es un tema que hay que tocar, pero que hay que analizar muy bien. Pues venga, háblanos del justicia. ¿Te hablo del justicia? Sí. No vamos a cambiar de tema, entre comillas vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a ver, el tema de justicia me parece flagrante. Que llegue el Congreso, o sea, las Cortes Generales, que llegue el Gobierno de España y diga que hay que eliminar la figura de la justicia, me parece muy triste. Me parece triste por historia, para empezar por historia. Es una figura que está desde el año 1265, ha sido una figura fundamental, ha sido y es garante del derecho foral aragonés, que como hablamos con la fiducia sucesoria, etcétera, 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 son temas muy importantes en los que hay que entrar, que el defensor del pueblo no tiene ese conocimiento porque no conoce el derecho foral aragonés, igual lo conocería si implementáramos ese derecho foral al derecho español, pero no lo conoce. Entonces es un garante. Tenemos que hacer que la figura de la justicia sea mucho más conocida, porque muchos ciudadanos no conocen que el justicia es un gran asesor cuando tenemos un problema con la administración. Yo mismo he ido a hablar con la justicia, he ido a hablar con los asesores de justicia para cuando problemas que he tenido con la administración, me han asesorado muy bien, me han explicado muy bien lo que tiene que hacer y me parece que es una figura básica. ¿Qué ocurre? Que la figura de justicia opinamos que no se puede mantener tal y como está. Es que si se mantiene tal y como está, llegará un momento que acabarán con ella. Entonces, quienes están diciendo, estoy a favor de la figura de justicia porque es una figura histórica y porque me gusta y porque es la tercera figura de la comunidad autónoma de Aragón. Si solamente lo hacemos por eso, lo que vamos a conseguir es que dentro de 5 años, 6 años, 10 años, acabemos con esa figura y las Cortes de Aragón serán, como decíamos, la Inquisición y el presidente del gobierno será Felipe II, lo que le cortará la cabeza, nos quedaremos sin la figura de justicia, que es un símbolo de Aragón como la bandera, como lo es el escudo, y conseguiremos anular todo eso que teníamos antes, ¿no? Toda esa libertad, esa independencia, entre comillas, que ha tenido siempre Aragón en esta materia. ¿Qué ocurre? Que justicia tiene que ser, la administración de la justicia tiene que ser reformada, tiene que ser modernizada, remodelada, y creemos que las funciones que ella tiene que ejecutarlas. Pero no es simplemente que el justicia diga, no, es que no las voy a ejecutar. No, es que tampoco le permiten ejecutarlas. Y el justicia tiene derecho a ejecutar según qué funciones y tenemos que hacer ver al justicia, a la administración de la justicia, a las Cortes Generales, hacer ver a la sociedad civil que hay muchísimos abogados muy importantes en muchísimas instituciones importantes en Aragón con el tema del derecho que pueden ayudar a la justicia. ¿Pero quién elige a la justicia? A la justicia lo eligen las Cortes de Aragón y lo grave es que lo eligen... ¿Las mismas que le van a cortar la cabeza? Exacto, las mismas. Pero es que es grave porque hay tres opciones, o sea, tres momentos para poder votar en el caso de que la primera y la segunda no salga la votación, ¿no? Tiene que votarlo 3/5 partes de las Cortes. Si eso no se da, entonces ya es mayoría absoluta, el 51% a la cuarta votación. Claro, si estamos hablando de que alguien gobierna, si alguien gobierna es porque tiene mayoría absoluta. Mayoría absoluta con coalición o sin coalición, pero mayoría absoluta. Con lo cual el gobierno siempre va a decidir quién es el justicia, también podrá decidir quiénes son los asesores, quiénes son los secretarios. Pero si es que el justicia tiene no es justicia, sino el asesor tiene un secretario. ¿De qué estamos hablando? Hay 1.600.000 euros que van a parar solamente a gastos de personal. ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? Si no es una cuestión de gastar más o gastar menos. Si la figura de justicia fuera realmente efectiva,
Y digo realmente, porque tiene más funciones. Es efectiva, pero realmente efectiva no lo es, porque las funciones que tiene adquiridas todavía no las está utilizando. No me importaría gastar 4 millones de euros, 5 millones de euros. Es que el problema es que ese presupuesto que tiene no, no concuerda con las funciones que ahora mismo hace. Debería tener derecho a que todas las actividades que él realiza, todas las resoluciones, estén en el BOA, por ejemplo. Porque los ciudadanos tenemos derecho a ver qué es lo que hace el justicia. Porque el justicia hace muchísimo más de lo que algunos dicen. Sí, sí, publicidad de los actos. Claro, es que el justicia es una figura tan importante para esta comunidad autónoma que no podemos dejar que se disuada, que se elimine por el hecho de decir que como es una figura histórica y que tiene que estar porque tiene que estar. No, nosotros queremos que las cosas tienen que estar porque tienen que estar, pero por un motivo concreto. Y ayudar para que eso suceda. Pretenden que sea un jarrón decorativo, ya sabemos cómo acaban los jarrones decorativos, al final acaban de un codazo rotos en el suelo. Sí, bueno, pues como los presidentes. Claro. Como los presidentes, que también son meras marionetas en muchos casos, ¿no? Ley electoral. ¿Qué tenemos que reformar en la ley electoral? ¿Listas abiertas? ¿Listas no abiertas? ¿Circunscripciones? Vamos a ver, lo que hay que hacer es un sistema ¿Cómo está la ley que DOM? los ciudadanos... Bueno, lo de la ley DOM... Eso te puede hablar mejor Izquierda Unida cuando venga. Los pobrecillos. El tema de las listas abiertas y las listas cerradas es complejo. Desde luego nosotros abogamos por listas abiertas porque es muchísimo más democrático. Yo tengo derecho a elegir a mis representantes. Pero también a veces pienso, ¿no? Sin dejar de creer en las listas abiertas por encima de las listas cerradas, las listas cerradas permiten a un político, pues, a un candidato, el tener a su propio equipo, ¿no? Y ese equipo, pues, el que se sienta cómodo con ese equipo y que trabaje durante una legislatura de una manera correcta. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, o bueno, siempre, los partidos políticos o el candidato no elige a su lista, sino que se elige a partir de yo tengo tantos afiliados que controlo y voy a poner a dos concejales, o llega el presidente de turno y dice yo voy a poner a esto o al otro, ¿no? Y las listas abiertas tienen otro problema también, que es que también tenemos que verlo, y es que las personas con mayor conocimiento en la sociedad son las que más facilidad tienen para ser votados. Y esto tiene un problema, y es que si hay algo detrás de un candidato, no hablo de un candidato del número 1, un número 2, un número 10, si hay algo detrás, también influye. Es decir, vamos a poner tu caso y el mío, ¿no? Yo soy un candidato como tú, estamos en las mismas listas y yo no tengo a nadie detrás y tú tienes a la empresa X. Esa empresa X está muy interesada en que tú salgas y te hacen publicidad. ¿Quién va a salir antes? ¿Tú o yo? La sociedad civil, lo más normal, lo haría yo, lo harías tú, lo haríamos cualquiera, es, hombre, a este no lo conozco, a este sí lo conozco y tiene muy buena pinta y me han hablado muy bien de él. Pues pongo una X a este. Ese es el problema. Eso es lo que hay que mirar también por detrás. Pero, por supuesto, listas abiertas por encima de las cerradas. Eso sin ninguna duda. Sanidad, educación, el estado de bienestar, que se están cargando, desmontando por completo. Públicas, privadas. Públicas. Por supuesto, públicas. Tiene que haber privadas también. Pero el Estado español tiene que ser garante de la sanidad, de la educación y también de la justicia, que son, yo creo que las tres patas de España. La sanidad, estamos viendo lo que está ocurriendo. Fue un grave problema el hecho de segmentar, el hecho de que cada comunidad autónoma tuviera... Eso te iba a decir, centralizar de nuevo... En mi opinión, centralizar, pero por un motivo muy claro, es el hecho de reducir costes. Si el gobierno central compra cualquier tipo de material hospitalario, lo compra a niveles importantes, a niveles pues para todas las comunidades autónomas, el coste será mucho menor que si Aragón compra el suyo, Cataluña compra el suyo, Valencia compra el suyo, Madrid compra el suyo. Habrá ese rappel sobre compra, ¿no? Habrá esos descuentos y, por supuesto, costará muchísimo menos dinero la sanidad. La educación, lo mismo. Estamos hablando, el otro día, hace poco Justicia, ¿no? El año pasado, el año 2013, a finales de 2013, tuvo que salir Justicia porque en el Colegio San Agustín vieron un libro en el que hablaban de la corona catalana-aragonesa. Una editorial catalana, que creo que se llama, ¿cómo era? Casals, creo que se llama la editorial. Pues ya entramos dentro de los contenidos de la educación, que ese es un problema... Hablamos de los contenidos, pero estamos hablando también de un grave problema en el que hay una división de que cada comunidad autónoma tiene libertad a la hora de elegir este tipo de editoriales y tal, ¿no? Bueno, sí que creo que debe haber un apoyo a la idiosincrasia de cada comunidad. Yo, desde luego, en mi caso, yo, por ejemplo, me encanta la historia de Aragón, me encanta la idiosincrasia de Aragón, la cultura...
estoy aprendiendo aragonés, yo creo que, bueno, que no lo estoy haciendo mal, que mi profesor está contento conmigo, supongo. Me gusta muchísimo. Entonces la idiosincrasia no hay que perderla. Nuestra cultura, nuestros antepasados son importantes y hay que estudiarlos. Entonces, que en cada comunidad autónoma tengamos una asignatura de historia de Aragón, porque bueno, es que en la historia de España no se habla para nada del este de Aragón, que me parece grave, pues yo creo que eso tenemos que cambiarlo. Pero por supuesto estamos hablando de temas trascendentales, de temas de centralismo que debe haber, como la justicia, como la educación o como la sanidad. Temas en los que no debemos dejar de la mano de cada uno de los presidentes de la comunidad autónoma, sino en todo caso consensuar entre la comunidad autónoma y el gobierno central lo que se puede hacer en una comunidad, lo que se puede hacer en educación y en sanidad. ¿Y las lenguas? A mí las lenguas, bueno, entramos en el tema del famoso lapao. Lapao, sí. Ese famoso lapao, vamos a ver, guste o no guste, esto es una realidad histórica que cualquier día podemos dar una charla, no es el momento, pero se puede dar una charla perfectamente de la historia de las lenguas en España, de las lenguas, no de los dialectos. Las lenguas como el gallego, como el asturiano-leonés, el castellano, el aragonés y el catalán, que viene de hace muchísimos siglos, ¿no? En Aragón se hablan 3 lenguas. Igual que en Bélgica se hablan 3 lenguas, se habla en neerlandés, se habla el francés y se habla en alemán, y todo el mundo está muy orgulloso de hablar 3 idiomas, y aquí estamos diciendo, jo, qué encantadores son, que hablan 3 idiomas, qué maravilla, ojalá los hablara yo, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 idiomas que son el aragonés, el catalán y el castellano, no por ese orden, ¿no? Pero hay una parte de Aragón en la que se habla catalán, es obvio, que es en la parte de la franja, en la parte oriental de Aragón, se habla aragonés en la parte norte, en el norte de Huesca se habla aragonés, que no habla, y se habla castellano en el resto de Aragón. Tiene que haber una lengua vertebradora, y es el castellano, pero no en Aragón y en España. Pues tenemos un idioma, pero también la Constitución dice que tenemos que defender y que tenemos que promulgar el resto de lenguas. Y es un derecho que tenemos todos los pueblos de España a defenderlo y a hacer que no se olvide, porque tenemos muchísimas palabras que utilizamos en Aragón, que en realidad vienen del aragonés, sí, y no está como cultura, ¿vale? Como tema cultural, no está mal saberlo. Tozolón, por ejemplo, Tozolón es aragonés. Sí, es tozolarse, sí, sí. Escobar, Escobar es aragonés, Sí, y todo el sí. mundo dice, no, vamos a escobar, sí, y todo el mundo sabemos que es barrer. Pero todos tenemos que saber también que es una palabra que viene del aragonés. Es por un tema cultural, por un tema de que no se pierdan las raíces, no es otra cosa. Habláis mucho, sobre todo, a lo mejor por esa vertiente que decís del liberal, ¿no? El liberalismo, de los derechos individuales. Y entonces ahí tenemos que entrar dentro de lo que es la eutanasia, un derecho a morir dignamente. Tenemos que entrar dentro de lo que es la legalización de la prostitución. Tenemos que entrar dentro de lo que es el aborto. Todos esos derechos que se consideran del individuo y no del colectivo, ¿no? ¿Qué posicionamiento tenéis ahí? Pues es muy claro. Cuando hablamos de la libertad individual hablamos de que estamos de acuerdo con esas 3 cosas que acabas de nombrar. En primer lugar, la eutanasia. La eutanasia tiene que ser casos excepcionales, muy excepcionales. Pero, en mi opinión, hay un derecho individual a elegir si queremos que ha terminado nuestro momento, ¿no? En la vida. Claro, ahora mismo podemos decir, hombre, pero esto es una locura, pero a mí no me gustaría verme, en mi caso no me gustaría verme con un cáncer, no me gustaría verme con una enfermedad terminal en el que pasé mis últimos días en coma o bueno, en coma inducido o lo que sea. Son casos muy graves y que hay que estar ahí para sentirlo, igual que pasa con el aborto. ¿Qué ocurre con el aborto? Y voy a entrar con el aborto y con la prostitución y tiene sentido la unión que voy a hacer. Yo cuando oigo hablar en los debates de las televisiones, yo estoy a favor del aborto, yo estoy en contra del aborto. A favor del aborto no está nadie, no hay nadie en este mundo que pueda estar a favor del aborto. Podemos estar posicionados en un lado o en otro, pero ninguna de las posturas que me están comentando, que yo estoy escuchando, me parecen no correctas, sino que a mí no me sirven para nada. Entonces, cuando dicen, mira, estoy a favor del aborto, entre comillas, a favor del aborto porque las mujeres tienen derecho a decidir. Bueno, vamos a dejarlo pasar. Tienen derecho a decidir, cuando estamos hablando de una pareja ya tienen derecho a decidir 2, cuando es una mujer sola, por supuesto, tiene derecho a decidir ella sola. Nosotros parimos, nosotros decidimos, que me parece un eslogan muy correcto, que no lo voy a negar, pero bueno, que a mí, por ejemplo, yo nunca he estado en esa situación. Algún día espero estarlo, pero no estoy en esa situación y quiero tener una pareja, ¿no? y tener hijos. Pero en el caso del aborto, yo creo que habría que también que estar ahí, ¿no? Para saber ese problema. Lo primero de todo, prostitución y aborto, ¿va a seguir existiendo?
evidentemente. Yo creo que a pesar de lo que diga cualquier gobierno, la prostitución seguirá existiendo. De hecho, existe a pesar de. El aborto ha existido a pesar de, y muchas españolas han tenido que viajar hasta Francia para poder abortar. Bueno, pues si es un hecho real, ¿por qué no lo gestionamos correctamente? ¿Por qué no lo regulamos y damos unos derechos concretos? ¿Por qué tenemos que utilizar la moralidad de cada gobierno para hacer una ley? Los partidos políticos, los gobiernos, no están para hacer leyes en función de su moralidad. Y es lo que decimos siempre de el socialismo, el capitalismo, el liberal, conservador, el socialista, el progresista. Vamos a ver, vamos a ser serios y vamos a empezar a hacer política para los ciudadanos. Y no porque como yo soy un conservador que me interesa hacer esto, voy a decir que el aborto no, o que el aborto para casos tan excepcionales que casi es ninguno. Entonces, vamos a ver, la ley de plazos es una ley correcta. La ley que se hizo anteriormente. ¿Se puede modificar? Hombre, se puede mirar, por supuesto, que todo es modificable, todo es mejorable. Y por eso hay una ideología que es la del progresismo. El progresismo no es socialismo, el progresismo no es izquierda, el progresismo es progreso. Y progresar significa mejorar las cosas día a día. Y creemos, por supuesto, en eso. Prostitución, la va a seguir habiendo, hay que regularla. Aborto va a seguir habiendo, hay que regularlo. Legalización del cannabis. ¿La gente va a seguir fumando cannabis? Pues es que estamos hablando siempre de lo mismo. Si es que, vamos a ver, si es que nos encontramos muchísimas veces a chavales fumándose un porro, ¿no? Que yo creo que lo que hay que hacer es regularlo, en primer lugar, para que los menores de edad no puedan fumarlo. Si no pueden fumar tabaco normal, tampoco deben fumar cannabis. Si no pueden beber, tampoco pueden fumar cannabis. Pero desde luego estamos en momentos muy peligrosos en los que se están utilizando drogas distintas, drogas nuevas, se adulteran las drogas actuales, el propio cannabis está adulterada en muchísimos casos. ¿Por qué no se regula eso? Para que por lo menos se sepa, cada uno sepa lo que está haciendo, lo que está tomando. Igual que pasa con el tabaco, es que no sabemos lo que estamos fumando. Yo, gracias a Dios, lo he dejado. O sea, que ¿Te has si pasado alguien... al cigarrillo electrónico? Me ¿Qué paso tal al cigarrillo funciona? electrónico. Muy bien, ¿Sí? es fantástico. Vamos a ver, tiene sus pros y sus contras. Por supuesto, unos dirán que están a favor y otros dirán que están en contra. También el sistema, el mercado Sí. de la oferta y la demanda también influye muchísimo. Pero bueno, yo, en mi opinión, yo estoy encanto de haber dejado de fumar, dentro de poco dejaré el cigarrillo electrónico y estaré muy feliz. Me he engordado un poquito, pero merece la pena. Libertad religiosa. Y con la libertad religiosa comenzamos a meternos dentro de lo que es el concordato de la Santa Sede, derogación, no derogación. Sí que estáis a favor, porque lo pone vuestro programa, pues de que existiera una especie de asignatura que sea historia de las religiones, que yo creo que eso es lo más lógico del mundo, ¿no? Porque tenemos una base evidentemente cultural, religiosa, de varias religiones además, o sea, que no es decir una religión, aunque sea la predominante, ¿no? Por la última historia de España. Entonces, ¿qué? ¿Derogación, no derogación? ¿Seguimos lugar, aquí el IBI de la Iglesia, no el IBI de la Iglesia? Vamos a ver, se oyen muchísimas cosas a favor y en contra de la Iglesia. Lo primero, somos una sociedad, y no lo podemos negar, culturalmente católica. No religiosamente, pero sí culturalmente, por los acontecimientos pasados. Igual que en sus tiempos pues estuvo aquí todo el pueblo musulmán, estuvo en España. Posteriormente vino el cristianismo, el catolicismo, y entonces somos un país culturalmente católico, y así lo hacen ver las leyes, ¿no? El derecho romano así lo hace ver. La Iglesia, en mi opinión, hace una gran labor hacia la sociedad civil. Hace una grandísima labor. Dicen que se presta mucho más dinero del Estado de lo que luego la Iglesia aporta. Bueno, los datos son los datos, no es una realidad. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la Iglesia. Yo creo que debe ser un Estado laico. España debe ser un Estado laico, un Estado confesional, como es, pero el hecho de que haya historia o sea, la religión católica, estudiar religión católica, hay que estudiar la historia de las religiones. Eso por encima de todo, por cultura, porque tenemos que conocer, porque cada día parece que nuestros padres estudiaban muchísimo más que nosotros y nuestros hijos estudiaron muchísimo menos. Entonces eso es lo que hay que impedir, ¿no? Me hace mucha gracia cuando yo tengo amigos alemanes, tengo amigos franceses, ingleses que vienen a España, y la cultura que tienen ellos no la tenemos 20 españoles juntos. O sea, es una maravilla lo que llegan a saber, ya no solamente de religión, sino de filosofía, de psicología, que los tienen en los colegios, en la universidad. El tema del IBI es un acuerdo más que tiene con la Santa Sede,
dentro de todos los acuerdos que tienen, de la donación de parte, un porcentaje de los presupuestos del Estado, pero que en realidad ese dinero viene por parte de la gente que dona ese dinero con la base de la declaración de la renta, y no todo el dinero, sino un porcentaje de ese dinero. O sea que no creamos que todo el dinero que nosotros donamos a la Iglesia va para la Iglesia, sino hay parte que va para el Estado y otra parte que va para la Iglesia. Es decir, el propio ciudadano decide a quién quiere donar ese dinero. Y aún así, parte va al Estado, lo cual también es bueno, por supuesto, no se va a quedar todo a la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia hace mucho más de lo que parece. Asilos para ancianos, guarderías para niños. Ahora mismo lo que está haciendo con las pobres personas que no tienen que comer, sí, que no tienen un asilo, etcétera. Caritas, por ejemplo, eso lo tendría que hacer el Estado, no lo tendría que hacer la Iglesia. No, evidentemente. ¿Por qué lo está haciendo la Iglesia? Porque no lo hace el Estado. Vamos a empezar a hablar de que la Iglesia también existe, porque el gobierno no está, o no la Iglesia existe, sino la Iglesia existen esos servicios porque el Estado no los está cumpliendo. Y nosotros tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a comer todos los días, tenemos derecho a la educación. Y la Iglesia, en muchos casos, está proporcionando eso. Lo hará bien, lo hará mal, en mi opinión, lo que yo estoy viendo es que lo está haciendo muy bien, también te lo digo. No creo ahora mismo que debamos tocar ese tema, y si lo debemos tocar es para regularlo en condiciones, para hacer un nuevo concordato, para hablar con la Santa Sede y renegociar las cosas, pero desde luego que digan que la Iglesia no está haciendo lo que debe. Y esto no quiere decir que el partido esté a favor o en contra de la Iglesia, porque ya te digo que somos un partido que abogamos por un Estado laico. Es otro tema. Pero vamos a ser serios y vamos a empezar las cosas por su nombre, y que el Estado no hace las cosas y que hay otros estamentos, no solamente la Iglesia. El Banco de Alimentos hace un gran trabajo, hace poco estuve colaborando con ellos. Aldeas infantiles. Aldeas infantiles, hacen grandes trabajos para la sociedad. Bueno, pues entonces vamos a dejar también que el Banco de Alimentos, vamos a dejar de ayudarles, pero incluso a la sociedad civil, que se apañen ellos, ¿no? Esos 3 o 4 personas que están trabajando. Hombre, ¿cómo vamos a hacer eso, no? La justicia, Orlando, y entramos en un tema fuerte también. Reforma de la justicia. Desde que nuestro amigo Alfonso Guerra dijo aquello de Montesquieu ha muerto, ¿no? Desde luego murió. En España al menos murió. Vamos a ver, estamos hablando de los 3 poderes. ¿Qué tenemos que hacer con estos fiscales que tenemos? Anticorrupción, que a veces parecen pro-corrupción. Volvemos al mismo tema. Gobierno central. En el momento en que sepamos dividir los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, todo irá mucho mejor. Mientras el sistema judicial esté mandado por el ejecutivo, seguiremos teniendo problemas, porque tenemos grandes jueces en este país, tenemos muy grandes jueces. Deberían ser los propios jueces quienes eligiesen a todos sus representantes, ¿no? Por supuesto. Pero claro, es que los jueces actuales, muchos de ellos están nombrados a dedo por los partidos políticos, con lo cual seguimos teniendo ese problema. El legislativo coge al ejecutivo, el ejecutivo coge al judicial. Seguimos haciendo una rueda y al final ocurre lo que ocurre. Y hablando del tema de la justicia, que sí que me gustaría hablar de Ángel Dorado, que ha comentado hace poco, el juez decano de Zaragoza, ha comentado que hacen falta acometer algunas adiciones, algunas ampliaciones en el sistema judicial aragonés, como, bueno, creo que ha dicho hace poco, hace nada, que había que ampliar el juzgado de lo social, del mercantil y el de la familia, sobre todo por el tema de la custodia compartida, que es un tema muy importante, sobre todo aquí en Aragón, que aquí somos pioneros en eso, ¿no? Que habría que añadir, si no un juzgado más, por lo menos sí algún juez más, y en Huesca también tendrían que ampliar el juzgado de lo penal. Un juez valiente que tenemos en Aragón, que habla claramente y además con sapiencia, sabe lo que dice. Exactamente. Y además hace poco recibió la medalla al mérito, ¿no? En el Colegio de Abogados. Muy bien. Impuestos. ¿Qué hacemos con los impuestos? ¿IVAs, no IVAs? Hombre, vamos a ver los primeros. Subimos, bajamos. Pero si es que cualquier persona con sentido común, cualquier ciudadano en la calle sabe perfectamente lo que hay que hacer. Para que la gente pueda gastar, tiene que tener. Si nosotros no tenemos es porque han subido los impuestos. Entonces, si bajáramos los impuestos tendríamos más, gastaríamos más, y los impuestos, no es que al bajar los impuestos habría una mayor recaudación de impuestos. Hay que bajar los impuestos, está muy claro. Hay que bajarlos para que haya una mayor circulación del dinero en España. Que el flujo sea continuo. Ahora, si se suben los impuestos, el IVA, por ejemplo, lo suben del 16 al 18 y del 18 al 21. Vale, vamos a subir los impuestos. ¿Por qué? ¿Qué me das a cambio? O sea, que haya cambio de que me subas los impuestos. Recaudar. El IBI,
el IVA, todo, absolutamente todos los impuestos los están subiendo. El agua, las basuras. Bueno, pero explícame por qué lo subes y entonces yo podré entender o no si tienes derecho a subirlos o no. Pero en primer lugar yo creo que sí, que habría que bajar los impuestos. Vamos a ir un poco más rápidos porque se nos acaba el tiempo y teníamos aquí un montón de preguntas que hacerte. Es que yo estoy muy cómodo en esta casa y sobre todo contigo como anfitrión. No, pero es un tema entonces... interesante, evidentemente. Pensiones. ¿Qué ocurre con las pensiones? ¿Qué piensas? ¿Que tienen que seguir siendo públicas? ¿Hay que capitalizar? ¿Privadas? ¿Un sistema mixto? Las pensiones es una garantía del Estado español. Hay que mantener esa garantía y sobre todo en muchísimos casos hay muchísima gente que no está teniendo los recursos económicos que se exigen en esta sociedad actual y habría que ampliar algunas pensiones, que habría que subir el 9%, habría que equipararse de alguna manera también a las pensiones del resto de Europa, porque estamos hablando de que en Europa cobran más dinero, pagan más impuestos. Bueno, vamos a equipararlo todo. Si somos Europa, que igual no lo somos, si somos Europa vamos a equipararnos, ¿no? La cultura. Nos decía hace poco Fernando Rivares aquí en esta misma mesa que en vez de subvenciones lo que hay que hacer es garantizar, él lo decía así, accesibilidad universal a la cultura. ¿Estáis a favor de las subvenciones, de una política de subvenciones o de eso, de una accesibilidad general a la cultura? Estamos a favor de la accesibilidad de la cultura, estamos a favor de que si tiene que haber subvenciones, que sean por motivos claros, por motivos transparentes en primer lugar. Que esas subvenciones también, una vez que se dan, tengamos que analizarlas, tengamos que seguir estudiándolas y ver qué es lo que están haciendo con ese dinero. Hay un seguimiento, una trazabilidad y se vea... Pero claro, cuando estamos hablando de que en Aragón se están cayendo estructuras románicas importantes, y esas románicas en todo el norte de Huesca, en todo Huesca, en Teruel, en Zaragoza, hombre, cuando hablamos de turismo, por ejemplo, yo creo que es un tema grave. Algunas se venden, algunas incluso algún torreón por ahí se ha vendido hace poco. Sí, como se ha vendido el reloj, ¿no? Sí, el reloj también, sí. Que no me parece mal, es una herencia que se quedó el gobierno. Bueno, pues eso me parece bien, ¿no? Me parece correcto que se utilicen esos recursos. Medios públicos, tiene que haber medios públicos, televisión pública, radio pública. En Aragón, por ejemplo, yo no puedo estar en contra de la radio televisión aragonesa porque están haciendo un trabajo excepcional, todo hay que decirlo. Entonces son profesionales, son unos medio plural y están cumpliendo con el presupuesto. No tienen que ver con TV3 o con Telemadrid, ¿no? No, para nada, para nada. Ni con la pobre televisión valenciana, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido. En Aragón se están haciendo las cosas muy bien. En cuestión de medios de comunicación, la radio televisión aragonesa, con Pepe Quírez y con Rosa Pellicero, están haciendo un gran trabajo en la dirección, se están ajustando al presupuesto que tienen y desde luego nadie puede decir que la difusión que están haciendo en los dos medios no sea positiva. Yo creo que es positiva para todos. Sobre todo porque, bueno, el otro día dije en Facebook que para poder escuchar la palabra Aragón en una televisión nacional, en una televisión nacional, tengo que esperar a escuchar el tiempo. Sí, te lo leí. Es que es muy grave. Entonces, te lo leí. Es necesario que esté televisión de Aragón, sí. Te voy a decir unos nombres y tú me vas a decir brevemente lo que te inspiran o lo que piensas de ellos. Así. ¿Puedo pasar en alguna o no? En alguna no se permite pasar. Estamos en directo además. No podemos cortar luego. Albert Rivera. Valiente. Rajoy. Cobarde. Rudy. Ni siquiera ni todo lo contrario. Neutra. Es una persona neutra. Como cuando fue alcaldesa de Zaragoza. Como fue alcaldesa de Zaragoza, efectivamente. No hay ninguna mejora en el bienestar de los aragoneses, ni para bien ni para mal. En todo caso, no voy a decir para mal tampoco, pero tampoco para bien. Es una persona que está al servicio de Mariano Rajoy, al servicio del gobierno de España. Pero como todos los presidentes del gobierno que ha habido en Aragón. Sí. Estamos siempre, los aragoneses, al servicio del Estado español. Biel. Inteligente. Villoc. Sabio. Bari. ¿Cómo? Bari. Bari, mi perro. Sí. Ese es el más listo de todos. Ese es el más listo de todos. El tranvía. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué vamos a hacer con el tranvía? Lo único que podemos hacer es estudiar la segunda parte del tranvía. Yo la consideré negativa en su momento, la primera parte. El primer tramo lo sigo manteniendo. Y esto ya lo digo incluso a nivel personal. Mantengo que el tranvía en muchos casos ha perjudicado. En otros ha favorecido, por supuesto. Es que no se puede negar. Vallespartera le ha venido muy bien y a Parque Gollados también le ha venido muy bien. Pero hay otras partes de la ciudad en las que no el tranvía en sí, sino el formato que ha tenido el tranvía, cuando en su momento se abogaba por
poner bajo tierra, ¿no? Por soterrar, sí. El tranvía en según qué zonas, como por ejemplo el casco histórico. El centro, sí, no deja de ser una cicatriz. El casco lo han sitiado. Han sitiado el casco histórico de una manera gravísima y los ciudadanos se han dado cuenta de eso. Se nos quedan un montón de cuestiones en el tintero, porque eres caballero de la Real Orden de Nuestra Señora del Pilar. Quería comentarte temas, saber qué opinabas sobre Plaza, la Muela, toda la corrupción política aragonesa, etcétera, las empresas públicas aragonesas. Pues mira, me importa muchísimo más el tema del AVE que el tema de ese. Te lo digo en serio. Del AVE, que pase casi de largo por Zaragoza. Sí, me parece muy grave que de Barcelona a la frontera de Francia haya 3 paradas, sí. Y de Madrid a Barcelona no hay ninguna, y resulta que Zaragoza está en medio. No le voy a echar la culpa al gobierno central, que la tiene. Le voy a echar la culpa a quien tiene la culpa. No, muchas cosas tenemos la culpa nosotros porque evidentemente no nos plantamos, ¿no? Sí, pero bueno, también nosotros hemos votado a una serie de representantes que nos tienen que representar en condiciones ante el gobierno de España. No por ser PP y PP en los dos lados, hay que haber una sumisión. En absoluto. En Galicia no hay esa sumisión, por ejemplo. Núñez Feijóo no tiene esa sumisión con Mariano Rajoy. Bueno, ¿por qué tenemos esa sumisión en Aragón? Pero si es que además somos sumisos de por vida, siempre hemos sido sumisos, y los agravios que nos están haciendo pasar son tremendos. O sea, somos probablemente la comunidad más agraviada de toda España. Y somos la más sumisa. No lo entiendo. Seguimos agachando la cabeza. Seguimos agachando la cabeza y espero que paremos de una vez. Bueno, Rolando, ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Espero que a nuestros telespectadores les haya quedado un poco más clara la idea de Ciudadanos aquí en Aragón. ¿Os presentaréis a las elecciones? ¿A las europeas se presenta Ciudadanos? El día 21 hay una asamblea general del partido, porque este partido es un partido asambleario, es decir, no hay una o dos o tres personas que decidan el futuro del partido, ni en tema ideológico, ni en el tema de acción, y entonces el 21 se decidirá en asamblea si nos presentamos a las europeas. ¿Y a las generales? Ahí está también. A las generales, a las autonómicas, a las municipales, decimos lo que dice el Movimiento Ciudadano. Si los partidos políticos continúan en la senda que están continuando, nos presentaremos, porque nos presentaremos, o sea, haremos el cambio por las buenas o por las urnas, ¿no? Que dice Albert Rivera. Espero que tengáis más suerte que te recuerdo que yo en 2008 me presenté como candidato número 1 al Senado por Ciudadanos en Aragón. Espero que tengáis más suerte porque en aquella época estaba muy verde todavía, estaba muy verde el planteamiento nacional, de extensión nacional. Como te he dicho, un placer. Igualmente. Vamos a terminar con una lectura de unos versos del libro de poemas Páramo, de José Jesús Conde, un excelso poeta, escritor, un artífice de las letras de la vieja Onuba, de Huelva. Bajo el símbolo de los tiempos controvertidos que nos atraviesan bosques, el arte lejos y por ello animales, fiebre. Héroes en decadencia, el látigo en la desembocadura de cada ser, sombras en las cortinas y el agua destrozando las orillas. Muchas gracias, queridos amigos. Ya les digo que les recomiendo el libro de Jesús Conde, Páramo, y hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.